tomar asiento a la familia. Amén. Que les bendiga mucho. Amén. Se escucha como de estruendo. Aleluya. Estamos gozosos. Amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. No importando las adversidades que puedan venir, las situaciones que vengan, sabemos que en Dios tenemos el refugio eterno. Amén. Eso es lo que vamos a estar predicando en esta gloriosa y hermosa noche del Señor. Es maravilloso porque durante toda esta semana pasada, que se conmemoró la Semana Santa, fue un día, fueron semanas de lluvia. El que planificó irse para la playa se le dañó. Se tuvo que ir para la iglesia. Se tuvo que quedar en su casa viendo las películas cristianas, ¿verdad? Es interesante porque ese viernes lluvias torrenciales para esa área de Barranquita. El sábado salimos a evangelizar y hubo una lluvia increíble. Yo le escribí a Eric, que había llegado primero aquí al área del Comichó. Le escribí a José, está lloviendo para allá. Estaba cayendo unas gotitas, pero vamos para adelante. Yo estaba allí y decía, Dios mío, Señor, esta lluvia torrenciales. Y me maravillaba porque dentro de la temática que vamos a estar hablando, que es del arca, sabemos que el arca, ¿verdad? Que Dios envía a construir a Noé, pues fue por un acontecimiento de lluvia. Y la hermana Elsie también lo trajo a colación dentro de ese día del evangelismo. Habló del arca de Noé. Y lo más que me maravilla es que también en la capilla donde ¿verdad? En el instituto donde yo estoy por las mañanas se llevó una reflexión y el joven que estuvo allí exponiendo pues también habló sobre el arca y dice, el Señor aquí está confirmando el mensaje porque pues yo venía de Dios mío, tanto que hay en tu palabra para estudiar, para hablar, de qué hablaré. Y dice, pero esto es muy elemental, o sea, ya hemos escuchado esta historia y no. Hay mucho, ¿verdad?, que aprender todavía sobre la historia del arca de Noé y más a la proyección que la palabra de Dios nos lleva, que es del arca a la cruz, el camino a la salvación. Así que, aleluya, desarrollando los pulmones. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo habla que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Y cuando vemos las noticias, vemos lo que está sucediendo no solamente en nuestra hermosa isla, sino alrededor mundial, vemos que muchas veces el mundo en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día se parece a esos días de Noé. En los días de Noé, donde la violencia aumenta cada vez más, donde la corrupción en el corazón de los hombres cada día aumenta más. Como dice la palabra en Mateo, que el amor de muchos se está enfriando. Vemos cómo la familia, lamentablemente el enemigo, que es por donde primero ataca, se siguen corrompiendo, se siguen rompiendo familias que aún están dentro de la iglesia, le cuesta seguir los estatutos y los mandamientos del Señor para la iglesia, para la familia. De que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la esposa, pero bendito, vamos a darle guillotina a eso porque a mí no me gusta eso, dicen algunas. Pero esa es palabra de Dios. Vemos que todo se está invirtiendo, vemos que hasta la moralidad se invierte. Estamos viviendo en esos tiempos, como dice la palabra, como en los días de Noé. Donde los días de Noé, cuando vamos en el capítulo 6 del libro de Génesis, vemos que los hijos de Dios se enfocaron y miraron a las hijas de ¿qué? De los hombres. Eso está en el capítulo 6, ya mismo vamos por ahí, no se preocupen. Así que los hijos de Dios se desenfocaron, pusieron la mirada fuera de la voluntad de Dios, lo cual llevó a que el mundo se fuera corrompiendo. Y en medio de la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy en día, ese panorama tan complejo que vivimos, ese panorama social,
que uno puede ver las personas, y muchas veces hay gente que se preguntan, y jóvenes, ¿realmente Dios está? Yo soy maestro de historia, a veces me hago esas dinámicas con los estudiantes y a veces me tiro esas reflexiones. Una vez lo había hecho y lo volví a repetir a los jóvenes: ¿para qué yo existo? Y muchos sienten que no tienen propósito en la vida. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha ido desvirtuando. Porque cuando sacamos a Dios del centro de la familia, del centro de la sociedad, sucede como lo que hemos estudiado en el libro de los jueces, ¿verdad? Si no, se puede meter también en el seminario de la radio, patrocinado por Rubaja por hecho, ¿verdad? Y así puede continuar escudriñando la palabra. Te adoramos. Y hay personas que se cuestionan cuando ven estas crisis que estamos viviendo, aparentes crisis, porque Dios está en control de todo. Se preguntan: ¿acaso si Dios está, tiene algún plan? Ellos no saben el plan, pero nosotros sí sabemos el plan. Y nosotros estamos comisionados a mostrarle ese plan a los que están allá afuera. Otros se preguntan: ven acá, si Dios es soberano y Dios controla todas las cosas, ¿por qué el mal existe? Una de las grandes preguntas que uno puede escuchar en todos lados. Los jóvenes se preguntan: ¿hay esperanza para esta generación? Con lo que estamos viviendo hoy en día, social, muchos se preguntan: ¿hay algún tipo de esperanza para nosotros, los jóvenes? También para la sociedad en total. Pero qué maravilloso saber que por medio de la palabra de Dios, nosotros sabemos que en medio de este desorden que puede haber, sabemos que Dios sigue siendo fiel. Amén. Nosotros servimos a un Dios que es fiel, el cual lo atestigua la palabra desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Sabemos que Dios es fiel, sigue siendo fiel con aquellos que han dado el paso a entrar dentro del arca. Aleluya. Pacto verdadero, el pacto de la salvación. Así que sí, hay un plan. Dios tiene un plan. En medio de esta crisis existencial que algunos pueden tener, sí hay un plan. Aleluya. Gracias, Señor. Pero lamentablemente cuando la iglesia del Señor aún desconoce cuál es el plan y el propósito de Dios. Así que la Biblia, que es la palabra de Dios, esta la que nosotros tenemos, ¿no? Esa es la Valera, la traducción viviente, la que usted tenga. Cualquiera es útil, inspirada por Dios para corregir y redarguir. Amén. Y para enseñar. Así que la palabra nos dice, la Biblia nos dice que hay un plan, y ese plan se llama la salvación. La salvación que ha provisto Dios para todo aquel que en Él cree. Así que esa salvación que comenzó en un principio, allá en Génesis capítulo 6, cuando los hombres estaban desordenados, estaban desenfrenados, estaban haciendo todas las poca vergüenza, hasta los niños más pequeños estaban corrompidos. Dios estableció un método de salvación, un método por el cual la humanidad se salvara. Qué maravilloso. Bien, está ahí atento escuchando la palabra, estaba mirando. Así que la salvación comenzó con un arca de madera, pero también culminó con otra madera, con la cruz de Cristo. Así que vemos ese camino a la salvación, el camino a la salvación. La historia de Noé es maravillosa, porque uno piensa que la historia de Noé debemos dejarlo bien legado a la escuela bíblica, para los niños, y tiene tantas grandes enseñanzas. Eso es como nosotros podemos decir, tiene tanta carne para cortar.
que no se acaba. Mucha tela para cortar. No, o sea, hay mucho material en el arca de Noé. Y el arca de Noé también nos recuerda que viene un juicio. Pero que en medio de ese juicio, Dios siempre prepara un camino. Amén. Dios siempre prepara un método de escape para ese juicio. Gracias, Señor. Qué maravilloso que en Dios no hay improvisación. Amén. En Dios siempre hay planes. Génesis capítulo 6, versículo 13 al 14. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gloria y te damos honra. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero mira lo que dice el versículo 14. Hazte un arca de madera de gopher, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esas son las instrucciones que Dios le da a Noé. Así que Dios da instrucciones. Amén. Así que hay una instrucción para ser salvo. Amén. Yes. La salvación es gratuita. Amén. Y el pasaje para el arca también es gratuito. Así que vemos en este capítulo 6 cómo la palabra de Dios nos dice que en los días de Noé la tierra estaba completamente corrompida. Versículo 6, capítulo 6, versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que, ¿cuál era el pensamiento del hombre? El mal. Hacer lo malo. Hacer todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Eso es lo que es el mal. El mal es hacer todo lo contrario a lo que Dios ha establecido en su sagrada escritura. Que pongamos a Dios sobre todas las cosas y amemos al prójimo. Pero si hay un corazón corrompido, distorsionado, no tengo a Dios primero, soy egocéntrico, me alabo yo mismo, son mis propias voluntades lo que importa, y el hermano que está a mi lado no me interesa. Y ahí que comienza la maldad, porque no me preocupo por el hermano que está a mi lado. Pero mira qué maravilloso la palabra de Dios, que a pesar de la maldad que cubría a la tierra, como dice este libro de Génesis, como dice la palabra de Dios, Dios no destruyó ni vino ese juicio sin antes advertir a los que estaban allí en ese tiempo de Noé. Por eso en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, Noé es llamado un pregonero de la justicia, uno que habló de un juicio de Dios, pero que había escapatoria. Hay algunos que interpretan en Génesis 6:3 que él estuvo aproximadamente 120 años proclamando que venía un diluvio, pero como para ese tiempo no llovía. Dicen: acá tú estás loco, ¿qué es eso? ¿Cómo que va a llover? ¿Acaso no sucede hoy en día lo mismo cuando salimos a evangelizar? Que estamos siendo pregoneros de justicia. Aleluya. Otro mes más. Yo creo que hay muchos que ya hacen el calendario y dicen: espérate, los terceros sábados de mes no voy a comprar por allí, porque están esos pregoneros de justicia. Saben, escuchan y escuchan el mensaje. ¿Y qué sucede? Siguen en la misma. Porque el corazón del hombre de continuo es hacia el mal. Aleluya. Estoy muy lejos para ir allá. Lo voy a hacer. Voy a hacer. No te asustes, José, no te voy a hacer nada.
Está oscuro, ¿verdad? Amén. Ajá. ¿Se puede encender la luz sola? No. Tiene que haber una intervención, Aleluya. la luz de Cristo. Amén. Por lo tanto, el hombre que está en continuo mal y su pensamiento es de mal, necesita de la acción del Espíritu Santo para llegar a la luz. Por eso es que nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia, porque nosotros hemos sido comisionados a predicar la palabra de Dios, para que esa palabra, que no es persuasiva, sino que es palabra viva y eficaz, por medio del Espíritu Santo, transforme esa vida, para que llegue esa luz, Amén. para que esas escamas caigan de los ojos. Amén. Porque como Dios, Espíritu Santo, Cristo le dijo al apóstol Pablo, aquí hay mucho pueblo que tiene que escuchar el mensaje porque ha de ser salvo. Amén. Está en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la región de Filipo, Éfeso, a esa región de Acaya. Así que hay una necesidad de que nosotros proclamemos este mensaje. Y no importa el tiempo que llevemos predicando, Amén. no importa el tiempo. A veces yo me siento como Noé. Yo sé que él se pudo haber sentido como Noé cuando tenía el micrófono allí predicando. Y los hermanos que estaban bajo la lluvia, allí con las pancartas, posiblemente se sintieron como Noé. Gloria a Dios, que bueno, que usted se sienta como Noé, porque está cumpliendo con la función, Amén. con el propósito que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. A ser pregoneros de la justicia de Dios. Advertirle a esa gente que está allá afuera que hay un juicio, Aleluya. que hay un juicio, pero que Dios no está improvisando, Amén. Amén. Aleluya. que hay un plan ya determinado. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Yes. Así que vemos que Noé fue pregonero de justicia. Y cuando se declara juicio, y cuando Dios declara juicio, lo hace con una razón, Aleluya. lo hace con un motivo, lo hace con circunstancias verdaderas, no como el hombre cuando emite un juicio que es manipulador, se manipula. Aleluya. Me conviene, no me conviene enjuiciar a este, me conviene tenerlo de buena, me es conveniente. En el caso de Dios no es así. Aleluya. Así que cuando Dios hace justicia, lo hace con razón. Sí, Señor. Pero ven acá, solamente 8 personas se salvaron en ese momento. Sí. Aleluya. Pero todo este tiempo que la iglesia ha estado predicando y hemos estado llevando la buena nueva de salvación y todavía vemos bancas vacías, sí, porque es un remanente. Aleluya. Yes. A percibir. Te voy a decir algo fuerte, pero lo dice Pablo, está bien. No nos corresponde a nosotros. Nosotros por gracia hemos sido injertados. Amén. Así que vamos a cumplir con el propósito por el cual el Señor nos comisiona a cada uno de nosotros, a la iglesia, ir a predicar las buenas nuevas. Amén. Pero qué bueno, porque tanto en Génesis como en el libro de los profetas, en cada uno de los profetas, hasta el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte de los Olivos, el mismo libro del Apocalipsis, qué maravilloso, que se nos habla de juicio, pero también se habla de ¿qué? De oportunidad, Amén. porque ese era el mensaje de los profetas, y ese fue el mensaje de Noé como profeta de Dios en aquel tiempo. Viene un juicio, pero hay una oportunidad. Ajá. Es tiempo del arrepentimiento. Es tiempo de volver a los caminos. Es tiempo de volver a lo que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Así que hay juicio, pero también hay oportunidad.
Así que los días de Noé, la tierra estaba llena de ¿qué? Violencia. Aleluya, qué bandido. Violencia, corrupción. Yo le estaba diciendo a mi esposa, hoy me pusieron a sustituir un grupo, estaba orando y esos muchachos, Dios mío, Padre amado, y los padres diciendo en su casa, ese es un angelito, y se era abajo del cielo a pegar. Los ángeles están en el cielo, los ángeles caídos fueron los que el Señor expulsó. Así que no vengan a mí con ese cuento. Me voy a salir, que me digan eso, es un angelito. No, los ángeles están allá. Ya el Señor los creó. Millares y millares. Los que están en la tierra fue porque el Señor los expulsó. Así que tengan cuidado con decir que soy un angelito, por favor, vamos a ser claros. Vamos a ser claros, ¿está bien? Muy bien. Perdónenme. Muy bien. Dios mío, pero estos muchachos, esto es algo increíble. Es que hay cosas que no puedo decir. Sanidad interior. Aleluya. Por lo tanto, en los días de Noé no solamente era la criminalidad lo que estaba rampante, era la sociedad en general. ¿Por qué? Porque tanto los niños y los adultos, pues, vamos a comportarnos según lo que vemos. Esto me recuerdo una vez que mi papá me decía, lo que tú veas, cuando tú vayas a visitar un lugar, según lo que tú veas, trata de actuar como ellos para que pienses que tú no eres extranjero. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tendemos a copiar las conductas del mundo. Nosotros no somos del mundo. Así que según nosotros actuemos, también va a ser el reflejo de nuestros hijos. Pero si estamos alejados de Dios, ¿cuál va a ser la conducta entonces de nuestros hijos? Una cosa lleva a la otra. Así que esto era un reflejo de la humanidad en total. Era un reflejo de la sociedad, lo que se estaba viviendo allí. Una completa descomposición. Pero aún dentro de ese contexto oscuro, vemos que hay un rayo de luz que brilla y que atraviesa toda la historia hasta nuestros días. Porque dentro de ese mundo perverso de corrupción, versículo 8 del capítulo 6 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lindo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hallado gracia? Amén. Maravilloso, ¿verdad? Hemos hallado gracia. Y sabemos que la gracia es ese amor gratuito. Amén. Es un regalo, algo inmerecido, algo que nadie en la tierra se merecía por cuenta propia. Aleluya. Así que dentro de los malos, no era el menos malo, porque halló gracia delante de Dios. Interesante, porque aún nosotros siendo pecadores, dice la palabra, que Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Es decir, que no porque fuimos buenos, ni porque habíamos hecho algo bueno, hallamos la gracia delante de Dios. Es porque Él lo quiso, porque nos amó. Gracias, Señor. Así que esto es lo más maravilloso. Esto es lo más maravilloso que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Que Dios no solamente ve el pecado del hombre, Él también ve a aquellos que creen. Porque por usted citar Juan 3:16, usted no deja de ser pecador. Aleluya. Porque usted piensa. Usted es un ser pensante. Y pensamos y pecamos por acción u omisión. Aleluya. Dios me envía a hacer algo, no lo hago, ya pequé. Dios me dice, soportaos los unos a los otros, pero que este no se me pegue porque ya me tienes harto, ya pequé. Dios establece que la tierra tenga unas leyes y yo vengo y me como la luz roja, ya pequé. Aleluya. Somos desobedientes, Amén. estamos desobedeciendo. Leyes terrenales. Adoramos.
Así que esto es lo más maravilloso, porque Dios ve a aquel que cree, que no se justifica. No vengamos con excusas delante del Padre. Él nos conoce. Él ya sabe lo que nosotros somos. Pero aún más, Él vio algo tan y tan y tan maravilloso en ti, que por amor decidió enviar a su hijo. Así que este hombre de la historia, Noé, Dios le entrega un diseño. Dios le entrega un plan. Aleluya. Un plan para que la humanidad pueda salvarse. Un plan de salvación. ¿Y qué sucede? Noé sigue las instrucciones al pie de la letra. Noé sigue las instrucciones al pie de la letra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esa manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16 nos dice que Dios le dijo que también hiciera una ventana, que haga una ventana en el arca, y la acabarás a un codo de elevación y por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Así que de esta manera vemos que Dios le entrega unas instrucciones claras y precisas a Noé de crear el arca. Gracias. Que muchas veces nos cuesta hacer instrucciones. Aleluya. Que muchas veces nos cuesta cumplir con los reglamentos. Adoramos. Que mucho nos cuesta. Y qué maravilloso que el Señor, por amor a nosotros, lo simplificó. Aleluya. Porque ya no está la ley escrita en piedra, sino que la escribió en nuestro corazón. Amén. Gracias a Dios. Eso es como la dinámica que llevamos en el curso de metodología de enseñanza. Póngase a escribir los 10 mandamientos. Y hija me dice, ¿puedo escribir 2? Sí, porque el Señor lo resumió en 2. Gloria a Dios por eso. Pero yo aplico lo de Pablo, que es que misericordia que yo quiera. Qué pro. Pero qué maravilloso que el Señor ha puesto eso en nuestros corazones. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Qué lindo. Y aún así nos complicamos en seguir ese mandamiento, que no es gravoso. Y sabemos que en este caso del arca de Noé, que el juicio era un inminente, a pesar de ser un juicio inminente como el que en algún momento llegará a la tierra, el gran día del Señor. ¿Cuándo llegará? Juicio del Señor. Aleluya. Así que aunque el juicio es inminente, a pesar de eso, Dios no cancela su misericordia. Amén. Aleluya. Él no puede cancelar sus atributos. Amén. Por eso Él siempre ofrece una puerta. Esa puerta de escape, ese camino que es estrecho. Una puerta que es angosta. Pero hay otro camino que es más ancho. Y hay una puerta que es mucho más grande. Es más giratoria y todo. Es giratoria. Porque te quedas allí dando vueltas en la perdición. Pero mira lo que dice Ezequiel 18:23, la nueva traducción viviente. Esto es Dios haciendo la pregunta. 18:23. La nueva traducción viviente dice: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Y él responde: claro que no. Mi deseo es que se aparte de su conducta perversa y viva. Aleluya. Aleluya. Qué misericordioso es Dios.
Tan misericordioso que envió a un Jonás también desobediente a predicar a una Nínive rebelde que estaba en contra del pueblo de Dios. Sí, estaba en contra del pueblo de Dios para que se arrepintieran. Y no sabía que como Dios era tan misericordioso, iba a perdonar. Así que la iglesia tiene que nosotros, el pueblo de Dios, salir a predicarle a aquellos que también hacen guerra en contra del pueblo de Dios, aquellos que quieren ser piedra de tropiezo. Así que mira lo que vemos en la Biblia. Vemos que la Biblia nos enseña que la salvación, nos atestigua que la salvación no viene por idea humana o por deseo humano. No. La salvación es una providencia, un regalo, proviene de Dios. Es un sello de Dios. Y qué maravilloso, porque Noé no se salvó solo. Noé se salvó junto a su familia. Aleluya. Dicen aquí, Génesis capítulo 6, según el texto, haciendo el análisis crítico, diacrítico, expositivo, exegético. Hermano, dice aquí la palabra que el único que halló gracia delante de los ojos de Dios fue Noé. Pero aún así, el apóstol Pedro dice en su epístola que se salvaron muchos. Aleluya. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Era necesario. Era extensivo esa salvación para ellos. Qué maravilloso. Esto es maravilloso porque Él no se salvó solo. Él también respondió en obediencia. Respondió en obediencia a esa gracia que Dios tuvo de Él. A esa misericordia que Dios tuvo de Él. Y claro, dentro de ese plan de Dios de salvación para la humanidad, y como Dios no puede mentir ni negarse a sí mismo, tuvo que cumplir, para cumplir esa promesa que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, era necesario que esa familia de Noé se salvara. Aleluya. Así que esto es bien interesante, porque hoy en día Dios sigue llamando tanto a hombres como a mujeres para que obedezcan, y así igual que Noé podamos construir en fe. Amén. El miércoles pasado se nos habló de construir en fe. Tenemos que construir en fe, Aleluya. a prepararse espiritualmente, estar como esas vírgenes prudentes. Y aunque al mundo esto le parezca absurdo, le parezca ridículo, la pregunta es, ¿realmente estamos escuchando la voz de Dios y estamos construyendo en fe como Él ha establecido en su palabra? Aleluya. Estamos caminando según el diseño y el plan que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, para la redundancia. O aún estando dentro del pueblo de Dios, estamos como estos hombres que dice el capítulo 6, versículo 2, que los hijos de Dios estaban mirando a las hijas de los hombres, o sea, estaban mirando lo que no eran los correspondientes, lo que llevó a la corrupción moral. Estamos como iglesia oyendo la voz de Dios, como hijos de Dios estamos escuchando la voz del Padre, o estamos escuchando los rumores del mundo. Aleluya. Hashtag para pensar. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor ha preparado un plan para nosotros. Y esto es lo que nos tiene que maravillar de la Biblia, que es un libro con una sola narrativa. Aleluya. Amén. Dios redimiendo al mundo, Dios redimiendo al ser humano. Cada historia que encontramos en las Sagradas Escrituras, cada historia nos apunta a la redención del hombre.
y nos apuntan a esa obra redentora de Jesucristo. Maravilloso. Aleluya. Así que el arca de Noé, no sé si se lo compartía ya ayer otro compañero que era de Brasil. Ahí en Brasil hay muchas cosas locas. Un hombre vendiendo y que las maderas del arca. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Ay, Dios mío, enfocarse allí, la escritura, porque este mundo se sigue levantando falsos maestros. Aleluya. Esa arca de Noé nos tipifica la gran obra redentora de Jesucristo. Amén. Así que la construcción de esa arca, como vimos, fue una específica. Noé lo improvisó. Noé siguió las instrucciones que Dios le entregó. Aleluya. Eso es como Yadiel, que trabaja con su padre y le dice, tírate un puntito aquí, un puntito aquí, y nos fuimos. Y yo lo he visto, lo he escuchado. Soy testigo de eso. Pero es que dice Yadiel, es que no veo, tíralo ahí, ¿verdad? Y va, y el trabajo queda. ¿Por qué? Porque siguió la instrucción. Aunque él no estaba viendo porque estaba en un lugar oscuro. Recuerda, estaba metido en un lugar oscuro. Él decía, tira el punto allí que eso cae. Y él así era, oscuro allí, siguió instrucciones y el trabajo salió. Maravilloso. Así con la palabra de Dios. Así es Dios con nosotros. Señor, es que no estoy viendo. Ay, Señor, pues es que Dios mío. Al caso. Al caso. Evítate los problemas. Sencillo. Así que Noé lo improvisó. Vemos cómo Noé siguió cada detalle específico que Dios le entregó. Una ventana, una puerta, la calafatearás con brea, 3 pisos. Cada instrucción Noé la cumplió. Así que el arca dijo, pero espérate, según la 8 necesito 2 puertas, una para entrar y una para salida por si acaso de emergencia, Señor. Vamos a hacer una puerta de salida de emergencia. No, una puerta. Él no le cuestionó, pero ven acá y si el elefante se tranca por ahí, vamos a hacer otra puerta de salida. No, una sola puerta. Él no cuestionó. Es una puerta. No, pastor, a veces usted manda a hacer algo y la gente dice, no, porque yo pienso que sería así. ¿Ha pasado? No sé, vamos a seguir la prédica. Vamos a seguir. Así que el arca tenía una sola puerta. Una sola puerta. Eso lo vemos en Génesis 16. ¿Y qué dijo Jesucristo? Juan 19. Yo soy la puerta. Amén. El que entra por mí será salvo. Amén. Él es la única puerta. Yes. Amén. La puerta que nos lleva a la salvación, Amén. a lo seguro. Hubo un solo arca. No, él nos dijo, dame construir otra por si acaso llegan más animales. Animalitos. Estamos hablando de animales. Y porque no se rió el no pisa el castigo. Fue solamente un arca, no un plan B. Vamos a hacer otra más pequeña por si acaso llegan más. Si llegan los dinosaurios, no sé. No, una solamente. Así que para nuestra vida no hay un plan B ni un plan C. Es el plan A, el plan de la salvación de Dios. Juan el Bautista testificó de él lo siguiente, y eso vemos en Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el único que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gracias. No hay otro plan B. Aleluya. No hay otra arca de salvación. Aleluya. Dice también, versículo 14, que estaba cubierta con brea, calafateada por dentro y por fuera. Y este es un simbolismo de esa cobertura de Jesucristo a cada uno de nosotros. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Hemos sido sellados por la sangre del Cordero. Gracias. Con el Cordero
unigénito, Hijo de Dios. Maravilloso que el arca estuvo allí soportando ese torrencial de tormenta, ese juicio, y no se hundió. Aleluya. Amén. Jesucristo soportó el castigo por cada uno de nosotros. Él venció la muerte. Amén. Por lo tanto, si estamos en Cristo, vamos a estar en puerto seguro. Amén. El apóstol Pablo, cuando iba de camino a Roma, siendo prisionero, hubo un Euroclidón de camino, Ajá. una fuerte tempestad que rompió la barca y él estuvo en una madera y llegó seguro. Llegó seguro a la isla de Malta. ¿Por qué? Y todos se salvaron. ¿Por qué? Porque todos estaban cubiertos, porque había uno allí que tenía que cumplir un propósito. Amén. Amén. Sí, lo que es estar dentro del arca de la salvación del Señor, estar dentro del cuerpo de Cristo, estar dentro de esa cobertura que solamente Dios puede dar Amén. por medio de ese sacrificio perfecto. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día lamentablemente muchos y aún creyentes están construyendo su propia arca. Están construyendo sus propios sistemas de salvación. Hay algunos que están construyendo su propia moralidad, tal como los fariseos. Aleluya. Están viviendo una espiritualidad pero sin Cristo. Aleluya. Otros tienen puesta su seguridad en el dinero, en lo material, en el éxito, o en una religión vana. Pero como menciona la palabra, como testifica nuestro Señor, solamente hay una puerta que nos lleva a la vida eterna. Así que muchos cristianos hoy en día, lamentablemente, están buscando refugio en las relaciones, en las amistades, en parejas, en el dinero, en los logros personales, que no está mal que uno se proponga metas en la vida, Amén. que uno quiera superarse, pero lo más importante es cumplir el propósito de Dios. En el entretenimiento, en la salida, tantas arcas que la gente construye, tantas lanchas para querer huir, pero esas lanchas se quedan sin gasolina y después necesitan clamar un salvavidas. Aleluya. Ustedes no han visto los barcos tan grandes y los botes salvavidas tan pequeños. Y en eso yo voy a montar si el barco se hundió. Ahí cabe tanta gente. Así es el Evangelio. Para muchos es atractivo. Para muchos más atractivo lo de afuera. Para muchos más atractivo ese gran crucero que esa lancha pequeña, pero que te lleva a puerto seguro. Pero si está con Cristo, vamos a llegar. Así que al final construyen sus propias arcas que no son seguras, que se hunden, y cuando empieza la tempestad, ahí comienza el clamor. Hermano, Jesús es el único que nos lleva a puerto seguro. Amén. El único que no vamos a naufragar es con Cristo Jesús. Amén. Gracias. Sabemos que Cristo Jesús es la única puerta y Él te ofrece esa puerta de entrada. Gracias. Y aunque estemos aquí en la iglesia, podemos estar ya a los 13 años, ya lo que lleva el ministerio. Otros pueden llevar toda la vida en el Evangelio, pero muchas veces ignoramos
ignoramos la voz de nuestro Señor. Aleluya. Porque pensamos que estamos en el lugar correcto, en el arca segura. Te adoramos. Y muchas veces pensamos que estamos en lo correcto. Pero es momento de reflexionar. Es momento de ser sinceros, hermano. Como mencioné, los ángeles están en el cielo. Y vamos camino a la santificación. Hay que ser sinceros. Muchas veces creemos que estamos en el arca segura porque estoy aquí, mira, con el bajo encima, tocando. Ay, no soy parte de la adoración. Este es mi refugio. Y pienso que con esta arca me voy a salvar. Aleluya. O con esta que es de madera para mí. Muchas veces pienso lo que estoy predicando, estoy enseñando, estoy evangelizando, estoy haciendo algo, estoy en el arca correcta. Aleluya. Y muchas veces estamos en el arca que yo quise construir Aleluya. para escapar verdaderamente del arca que Dios me mandó a hacer. Hermano, ¿cuál es tu llamado? Enfócate en tu llamado y enfócate en aquel que te está dando acceso a la salvación. Aleluya. ¿Estás en el arca donde Dios te quiere o estás en el arca que tú estás construyendo? Y otro punto más para ir mencionando antes de culminar. En los tiempos de Noé había muchos carpinteros. Él no era el único. Él no era el único que estaba construyendo. Había muchas personas construyendo proyectos, haciendo casas, haciendo viviendas, pequeñas embarcaciones para ir a pescar al lago. Pero solamente había uno que estaba construyendo algo que Dios le estaba dando el respaldo. Y ese era el arca. Y hoy en día sucede lo mismo. ¿Qué sucede? No todo lo que parece seguro es seguro. Aleluya. Lo que es la zona cómoda no es tan cómoda. No todo lo que flota te va a salvar. Aleluya. Pon tu salvavidas de eso, de la megatienda, y vete para allá, para el Caribe, para allá por Ponce, frente al Duque, donde esa bola está bien fuerte, a ver si eso no se va a explotar. Bueno, no todo lo que flota nos va a salvar. Y no todo lo que se ve espiritual, porque eso es otra cosa, se pinta como espiritual, y no es la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener discernimiento. Discernimiento. Proverbios capítulo 14, 12, la Nueva Traducción Viviente, nos dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina ¿qué? En muerte. Tu salvavidas, ¿parece correcto? Mateo capítulo 7, 22, 23. Nueva Traducción Viviente, para ser claro. Y el día del juicio muchos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos sábado de gloria, jueves de sanidad. ¿Y qué nos va a decir el Señor? Nunca lo conocí, alejado de mí. Ustedes que violan la ley de Dios, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque están viviendo en espiritualidad que no es la voluntad de Dios. Así que, hermano, es posible estar en un arca de la religiosidad, pero sin una relación con Dios. Es posible estar en un arca de apariencia, pero lejos de aquel que diseñó el verdadero plan, que es Dios. Es posible estar en un arca construida por nuestras propias fuerzas, pero no en el que Dios nos preparó. Volvemos otra vez con el hashtag para pensar. Hermano, es tiempo de reflexionar, porque quizás estamos asistiendo a la iglesia
sirviendo. Pero en el fondo, realmente estamos en nuestra propia arca o estamos en la que el Señor ha preparado para nosotros. Aleluya. Aleluya. Adoramos. Así que no basta con estar en un arca. No basta en estar hoy aquí miércoles. No basta con estar aquí hoy domingo. No basta con venir sábado. No basta. Hay que estar en el arca que Dios construyó para ti. Amén. Amén. Poderoso. Cristo Jesús. Enfócate en Cristo. Amén. Mira a Cristo. Mira ese camino a la salvación. Amén. Amén. Dios, así que la historia de Noé nos apunta a Cristo. Amén. Lo que empezó con una salvación de un diluvio, terminó con la salvación eterna más grande Aleluya. a través de la sangre de Jesucristo derramada en ese madero. Así que la madera que salvó a Noé y a su familia fue el inicio, pero la madera que llevó a aquel que salvó al mundo de nuestros pecados fue la cruz del Calvario, Amén. la que cargó Cristo. Amén. Así que por la obediencia Noé se salvó y se salvó su familia, Amén. pero Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Amén. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera en el capítulo 3, 20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspersión de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? Aleluya. Te adoramos. Así que la historia de Noé vemos que nos lleva directamente a ese evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque así como Dios salvó a Noé del juicio por medio del arca, hoy Dios nos salva de ese juicio eterno con Jesucristo. Amén. Porque Él llevó sobre su cuerpo esa ira de Dios, para que usted y yo no tengamos que pasar por ella. Así que Jesucristo cargó el juicio de la humanidad, como dice Isaías 53:5, traducción lenguaje actual, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Amén. Gracias, Señor. Así que ya Cristo pagó en la cruz. Amén. La cruz fue ese acto final de amor, de redención para nuestras vidas. Aleluya. Así que los padecimientos de Cristo no fueron accidentes, fueron de amor para cada uno de nosotros, Amén. para que podamos encontrar salvación. La cruz no es un símbolo religioso. Ese es recordatorio, ese suceso del cumplimiento de esa gracia, de ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, fuera de Cristo no encontramos salvación. Juan 3:16 lo sabemos. 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Estoy terminando, hermano.
Pero antes de culminar, quiero darle unos textos que reafirman nuestra seguridad en Cristo Jesús. Amén. En que si usted está dentro de esa arca, usted está seguro. Como el sábado, recuerdan esa lluvia. Aleluya. ¿Cuántos se mojaron los que estuvieron afuera? Amén. Amén. Pero los que estuvieron en la calma no se mojaron. Aleluya. Esa noche del sábado, se me fue el nombre, lo tengo en inglés, Dios mío, ahora en español, tormenta eléctrica, tormenta eléctrica, que me acuerde de Tampa, ahí. Es una tormenta eléctrica, y ahí estaba mi niña conmigo, y dice, bueno, estamos en Cristo, estamos salvos, y estamos en casita, estamos aquí dentro de nuestra casa, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos dentro del hogar. Pero y esas personas que están fuera recibieron esa lluvia, se mojaron, recibieron granizo. Pero nosotros que estábamos dentro de la casa, vimos de lejos que el espectáculo de rayos, que hasta el cielo se ponía blanco. Eso es como los de el éxodo de Egipto. Ellos vieron las plagas. Desde su casa ellos viendo, vieron que está cayendo granizo. Y ellos en sus casas, en Gosén, gozando tranquilitos, porque estaban protegidos por Dios. Así que si estamos dentro de esa arca de Cristo, no importa lo que vaya a suceder, porque hay promesas de Dios para nuestra vida. Jesucristo Dios en Juan 17:15, orando por ti y por mí, antes de ser entregado, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Amén. Tranquilo, tranquila. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está en Cristo y usted anda conforme al Espíritu. No hay condenación del enemigo que valga. Es el mismo capítulo 8 de Romanos, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las profundidades, ni lo más alto, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo. Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén. Maravilloso. Efesios 1, 13 al 14. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa para que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que hemos sido ¿qué? Sellados por su Espíritu Santo. Amén. Maravilloso. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13 nos dice: y este es el testimonio de Dios que ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Amén. Amén. Gracias, Señor, aleluya. Vida. Así que Dios no ha cambiado. Amén. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Forever. Hoy, mañana y siempre. Y Él sigue llamando a entrar a ese refugio de su gracia. Aleluya. Pero así como en los días de Noé, para concluir el mensaje, la puerta no va a estar abierta para siempre. Por eso tenemos que ser pregoneros de justicia, porque la puerta se cerrará. O usted deja la puerta de su casa abierta 24 horas. Ah, no, yo creo que en casa ni se abre casa. Hermano, Jesús dijo que su regreso será como en los días de Noé. La gente comiendo, bebiendo, casándose, degenerético total. Hasta que viene el diluvio repentino. Lo que tanto se predicó. Así que hermano,
No ignoremos esa voz de Dios a nuestro corazón. Amén. Aún la puerta está abierta. Aún la puerta está abierta. El día de la salvación está presente. Es sencillo. Hoy hay salvación. Aleluya. Mañana solamente Dios sabe si la puerta sigue abierta. Porque mañana puede ser tarde. Eso es. Ajá. Sí que podemos llevar años asistiendo al templo, pero aún así estar fuera del arca de la salvación. Podemos estar asistiendo religiosamente al templo, pero no estar en la iglesia. Haber vivido una vida sin un cambio verdadero. Podemos estar cerca del arca, viendo la majestuosidad, lo precioso, lo grande que es, pero aún no entrar en el refugio de la plenitud, de la Aleluya. paz y la salvación. Así que, hermano, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para reafirmar nuestra convicción. Aleluya. Y si hay una centésima de duda, qué bueno. Porque hoy el Espíritu Santo nos invita ¿a qué? A volver a entrar. Amén. Hoy, por medio de su palabra, el Señor nos invita a entrar a su presencia, entrar a su refugio. Aleluya. Hoy el Señor nos invita por medio de su palabra a confiar en Él. ¿Por qué? Porque esa puerta sigue abierta. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Así que puedes construir tus propias arcas que no te salvarán. O puedes entrar por la puerta que es Jesús, el único camino a la salvación de Dios. Así que, Padre, Gracias, papá. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias a Dios. Esta noche recordamos lo maravilloso que tú has sido con nosotros, que tú eres nuestro refugio eterno, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia que se ha extendido hasta hoy, Padre. Yo te pido, Señor Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra no caiga, Señor Dios, en camino pedregoso, sino en tierra fértil, Señor. Y que si hay algo en nosotros, Padre de la gloria, que tiene que ser cambiado y transformado y entregado, que pueda ser llevado esta noche delante de tus pies, Señor Dios, porque aún la puerta de la salvación está abierta, Padre de la gloria. Y esto no es un mensaje de evangelización hacia afuera, sino que es un mensaje de evangelización para nosotros mismos, Señor. Porque tú estás llamándonos a la salvación, tú estás llamando a un remanente, tú estás llamando a un pueblo fiel a ser pregoneros de justicia, Señor. Y perdónanos, Padre, si estamos fallando en lo que tú nos has comisionado. Pero gracias, Señor Dios, porque tu misericordia hoy se extiende y tu Espíritu Santo toca hoy nuestros corazones y saldremos de aquí hoy distintos y diferentes como llegamos, Padre. Así lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.